Hola, somos la Iglesia Segunda de San Bernardo y te damos la bienvenida a una nueva transmisión de nuestros servicios. Pertenecemos a la Iglesia Unida Metodista Pentecostal, presidido por nuestros pastores Carlos Guerra y Trinidad Pizarro. ¿Es primera vez que visitas nuestro canal y quieres que oremos por ti? Deja tu petición en la caja de nuestros comentarios y felices podremos orar por ti. ¿Te gustaría acompañarnos presencialmente en nuestros servicios? Nuestra dirección es Avenida Uco 15.291. Ahora te invitamos a que dispongas tu corazón para que juntos alabemos el nombre de nuestro Dios. Bendiciones. Muy buenos días, mis hermanos. Sean todos bienvenidos a un nuevo servicio de nuestra escuela dominical. Este tercer domingo en el cual llevamos a cabo este servicio a través de nuestras plataformas de manera online para no perder la continuidad de nuestras enseñanzas. En este domingo 31 de diciembre, último domingo del año, última escuela dominical del año, y como siempre es importantísimo también rogar al Señor de su dirección para que Él sea tomando dominio de todo lo que hagamos en esta hora, para que el Señor me conceda gracia a mí para exponer su palabra, a nuestro pastor que en un momento más nos estará exhortando el texto de confirmación, y así también a usted le dé gracia para poder atender a esta enseñanza, para que usted pueda ciertamente tener un corazón de discípulo abierto para poder entender y aprovechar lo máximo posible todo lo que aprendimos a través de estas enseñanzas. Por lo cual le voy a rogar que donde quiera que usted se encuentre en esta hora pueda inclinar su rostro o su corazón para poder orar delante de la presencia del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Dios eterno, porque tú eres el dador de la vida, Rey de nuestro universo, donde usted nos permite vivir una vida siempre acompañados por usted, Dios eterno, y el día de hoy no ha sido la excepción. Hemos podido abrir nuestros ojos y entender que sus misericordias se han renovado cada mañana para con nosotros, Dios eterno del cielo. Te damos gracias porque usted dispone de estos medios, da usted la gracia para poder tener estos medios, para poder llegar al hogar de nuestros hermanos, para que estas enseñanzas que hacen bien a nuestras vidas no pierdan continuidad, Padre bendito del cielo. Y le rogamos, Dios eterno, que usted nos llene de gracia. Usted ciertamente, Padre eterno del cielo, nos revista de sabiduría, como aprendíamos, Dios eterno, también a través de Santiago, que usted otorga sabiduría celestial, sabiduría de lo alto, y es a la cual, Dios bendito, invocamos en esta hora para poder tener esa sabiduría en nuestras vidas, esa sabiduría que hace bien a nuestras vidas, a nuestros corazones, y aquella sabiduría que lo llena todo, porque a través del estudio de su palabra aprendemos más de usted, y a través de su palabra somos limpios, porque entendemos que esta palabra nos revela a Jesucristo, que es nuestro Salvador. Dios eterno, gracias por estos momentos que vamos a compartir en esta hora, y también anticipadamente le damos gracias porque usted ha sido con nosotros durante el transcurso de todo este año. Las 52 semanas hemos podido tener las 52 clases de escuela dominical, Dios eterno. No hemos perdido la continuidad para la gloria suya, Dios eterno. Le rogamos que así como ha sido con nosotros, a nuestros hermanos que lo han recibido, también usted sea, Padre bendito, con las próximas escuelas dominicales que vendrán. Gracias, Dios eterno, por este momento de oración. Bondades que rogamos a usted por Cristo, nuestro eterno y buen Salvador. Amén y amén. Y juntos demos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien, la enseñanza para esta mañana se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 19 al 25, y el texto de confirmación se encuentra en Isaías, capítulo 53, versículo 7. Le vamos a dar lectura, entonces no voy a darle tiempo porque usted puede pausar ahí la pantalla para buscarla. Le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice así la palabra del Señor. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, pues ¿qué gloria es si pecando sois abofetados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados, porque también
Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que vosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén. Ahora le voy a invitar para que vayamos a Isaías, capítulo 53, versículo 7, que dice así: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Desde ya el Señor añade una rica bendición tanto a la lectura de la lección como a la exhortación de la misma, y el Señor puede abrir nuestros corazones para poder atender esta enseñanza y la podamos también, cuando sea el momento adecuado, poder llevarla en práctica, ya que no somos constituidos como oidores olvidadizos, sino que debemos ser hacedores de la palabra del Señor. La clase pasada, como usted recordará y como sé que usted también la vio como está viendo esta, se encontraba en los versos del 13 al 18 y llevaba por título Vivir como siervos de Dios. Y a la verdad nos hablaba de cómo nosotros en un mundo quizás corrompido, en un mundo quizás que está gobernado por personas malas, cómo nosotros aún así, entendiendo la gracia de Dios y entendiendo que toda autoridad que está aquí en la tierra es una autoridad puesta por Dios, ya que recordemos que la enseñanza pasada se enfocaba en la autoridad cívica, de cómo las personas de aquel tiempo, aquellas personas que estaban arrancando, debían ciertamente obedecer a las autoridades donde se encontraban. Y quizás era un poco difícil porque ya le dije que estaban arrancando y es el contexto, y nunca se nos debe olvidar el contexto de la carta a la cual estamos estudiando, tanto primera como segunda de Pedro, que estaban en persecución, estaban arrancando. Entonces es un poco complicado entender cómo Pedro les estaba invocando y cómo Pablo también en el texto de confirmación, en Romanos capítulo 13, versículo 1, cómo les estaba exhortando a que pudieran cumplir las leyes y a respetar la autoridad, si ellos estaban siendo perseguidos. Esto quizás podría causar un poco de confusión, y es porque el Hijo de Dios debe respetar y ser un ciudadano lo más honorable posible, porque como decía la enseñanza, estamos llamados a ser y actuar y vivir como siervos de Dios. Qué difícil, claro que sí, difícil, pero eso es lo que la palabra del Señor nos encomienda. Y Dios no quería que en ese entonces, y tampoco en la actualidad, vivieran como en una anarquía, como una rebeldía completa contra las autoridades, como decirles: claro, estás siendo perseguido, vas a llegar a otra ciudad que no es tu ciudad, que quizás no conoces, que no tiene vivienda, que no tiene vestimenta. Dios te va a bendecir y te va a prosperar de alguna forma, te va a guardar y va a ser tu proveedor. Pero no te vayas en rebeldía contra las autoridades, porque estas autoridades están puestas por Dios y por lo tanto debes respetarlas, honrar las leyes. Y incluso en Romanos 13, los versículos más hacia abajo, dice que no quieres temer al juez o al verdugo, ciertamente haz lo bueno. Y eso es lo que nosotros como hijos de Dios siempre estamos llamados, porque toda autoridad en esta tierra está puesta por Dios, porque Dios es el rey de este universo. De Él es la gloria, de Él es el poder, de Él son todas las cosas. De Cristo, por Él y para Él fueron hechas. Entonces nada se escapa de su mano, ni siquiera los gobernantes. Y en esta enseñanza vamos a tratar dos puntos muy importantes.
Los primeros son del versículo 19 al 21, que nos hablan de qué cosas son aprobadas por Dios. Cómo nosotros podemos ser aprobados por Dios con nuestro comportamiento con los demás. Esto hablando obviamente en una sociedad donde nosotros tenemos que convivir con otras personas. Nosotros sabemos que nuestra ciudadanía está en los cielos, pero también estamos viviendo aquí en la tierra. Por lo tanto, ¿cómo es nuestro comportamiento dentro de esta sociedad? Y el segundo punto que veremos más adelante, desde la segunda mitad del versículo 21 hasta que terminamos la enseñanza en el versículo 24 y el versículo 25 también, nos habla acerca de el ejemplo que nos dejó Cristo nuestro Señor. Y partamos con el primer punto, lo aprobado por Dios. Y aquí viene una conexión con la lección anterior, que tiene que ver con que un creyente debe respetar y honrar a todos. Hablábamos que obviamente nosotros como judíos debemos respetar y honrar a Dios, que obviamente es el creador de todo, quien nos da la vida, quien sustenta nuestra vida. Nosotros amamos a nuestro Dios y por lo tanto le respetamos y lo honramos. Y también a los gobernantes, a los reyes que hay aquí en la tierra hay que respetar. A los hermanos en la fe, amarnos los unos a los otros. Y también la clase pasada nos hablaba acerca de honrar a los patrones, en este caso a los jefes. Que esa también quizás para nosotros podría ser, y lo comentaba nuestro hermano Víctor en la clase pasada, difícil cómo honrar, respetar a una persona que quizás es malvada, que es déspota, que no hace lo bueno. Nosotros estamos llamados a honrar, pero tampoco esto quiere decir que vamos a aguantar y usted también puede renunciar si el hostigamiento es tal, pero en primera instancia estamos llamados a honrar a las autoridades, que también eso tenía un punto y coma, decir honren, respeten las leyes cívicas hasta que estas leyes vayan en contra de Dios, y eso lo encontramos en Hechos de los Apóstoles capítulo 4 versículo 19, cuando Pedro le dice al Sanedrín: juzguen ustedes a quién conviene obedecer, si a ustedes o a Dios. Dejó clarísimo porque se le había prohibido que predicase en el nombre de Jesús. O sea, la palabra nos indica que nosotros debemos respetar las autoridades cívicas a menos que vayan en contra del Señor. Y obviamente también el tema de los amos y todo tiene un límite, pero en primera instancia nosotros debemos honrar a quienes están por delante en lo laboral. Dios ciertamente es un Dios de orden desde el comienzo, y lo comentábamos en el texto de confirmación del domingo pasado. Dios desde el comienzo fue un Dios de orden. La tierra estaba desordenada y vacía, y Dios ordenó todo, y en las tinieblas dijo: hágase la luz, y la luz le pareció buena. Dios es un Dios de orden. Al humano, a Adán, lo puso a enseñorear a las criaturas. Dios puso también un orden. En la Trinidad de Dios hay un orden: Padre, Hijo y Espíritu Santo. A pesar de que los tres son Dios, también hay una jerarquía dentro de la Trinidad de Dios. Los tres valen lo mismo, los tres son Dios, los tres son todo, pero aún así hay jerarquía. En lo laboral vemos jerarquía, el empleador y los empleados. En el matrimonio vemos jerarquía, en la casa de un hogar cristiano vemos jerarquías. Cristo es la cabeza del hombre, como el hombre es la cabeza de la mujer. Y de hecho de eso trata el capítulo 3, para que usted no se lo pierda. Los deberes conyugales, cómo deben respetarse y honrarse mutuamente entre el marido y la mujer, porque Dios dejó jerarquía. También el padre es quien tiene la jerarquía sobre los hijos, el padre, la madre. Entonces hay jerarquías que nosotros como hijos de Dios debemos honrar y debemos respetar en todo índole. Y nosotros debiéramos quizás esperar como retribución que si uno entrega y respeta algo bueno, recibir lo mismo. Es lo que uno espera cuando las cosas van bien. En todas partes debiera ser valorado un buen ciudadano, un buen esposo, una buena esposa, un buen trabajador, un buen padre, un buen hijo, pero no siempre se retribuye de la mejor manera. No siempre al mejor empleado es al que
lo ascienden al que le pagan el mejor sueldo. No siempre se reconoce a los mejores ciudadanos. Entonces, no siempre se nos paga con bien, el bien que nosotros debiéramos emplear y hacer. Entonces aquí son cosas que, al igual que la enseñanza pasada, que quizás no pudiéramos entender cómo voy a honrar a un presidente, o más que honrar, respetar a un presidente que no es cristiano, que no cree en Dios y que lo más probable es que legisle en contra de Dios. Bueno, debemos entender que aún así, aunque ellos mismos no quieran, son siervos de Dios. ¿Por qué siervos? Porque están para cumplir la voluntad de Dios. Dios los ha puesto para cumplir un propósito y por lo tanto son siervos. Veíamos en el texto de confirmación de la clase pasada el ejemplo de Faraón, que era un gobernante pagano, y Dios lo utilizó y lo llamó mi siervo, porque a través de él mostró su gloria. Nabucodonosor era un rey pagano y a través de él Dios le dio el castigo a Israel que merecía. Entonces, son siervos de Dios porque cumplen la voluntad de Dios, aunque ellos mismos no lo quieran, pero Dios es soberano. Y nosotros debemos respetarle, nosotros esperamos recibir bien, una retribución buena, pero no siempre pasa. No siempre, si damos 100, nos van a dar 100. A veces nos van a dar 50. A veces no nos van a dar nada. A veces nos van a querer quitar más. Entonces, a pesar de que como eso, como lo del cómo yo obedecer a un presidente o a un gobernador o a un rey que no es cristiano, aquí es, ¿qué hago yo si me tratan mal? ¿Qué debo hacer yo? Y vayamos, por favor, y es lo que nosotros no tenemos que jamás quitar de nuestra vista. Es el contexto, como le explicaba al principio, el contexto de 1 de Pedro, 2 de Pedro, que está escrito principalmente a hebreos que descendían de Abraham, a judíos como los conocemos ahora. ¿Y qué decía la ley de ellos? Ojo por ojo. O sea, perdón. Si a ellos le daban mal, ellos pagaban con mal. Pero el Señor no vino a enseñar eso. El Señor vino a enseñar todo lo contrario. El Señor vino a enseñar que debemos retribuir el mal con bien. Y esto está en Romanos, capítulo 12, porque nos dice, versículo 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Vence el bien con el mal. No seas vencido por el mal. No pagues con mal. No creas que el mal se va a vencer con más mal, todo lo contrario. El pecado no se venció con pecado. Cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. El mal se vence con el bien. ¿Y por qué voy a esto? Porque los versículos decían, quiero decir los versículos, pues, ¿qué gloria es, dice el versículo 20, si pecando sois abofetados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto es ciertamente aprobado delante de Dios. Si yo recibo castigo por mi mal, ¿voy a recibir alabanza de parte de Dios? No, porque estoy recibiendo lo que merezco. Pero si yo recibo el mal, habiendo hecho el bien, voy a recibir alabanza de Dios. Y esto está claro. Miren lo que nos dice en el libro de Mateo, capítulo 5, el Sermón del Monte, las bienaventuranzas. Nos dice, bienaventurados sois. ¿Bienaventurado qué significa? ¿Qué significa bienaventurados? La palabra significa literalmente feliz, afortunado, dichoso, y se refiere aquí a algo más que una emoción superficial, más que un simple sentimiento. Jesús describe aquí el bienestar divinamente concedido que solo pertenece al creyente. Le reitero, es el bienestar divinamente concedido. Es una estabilidad, hermano,
es una plenitud divina que excede a lo que el humano puede entender y a lo que el humano puede dar. Es una dicha y un gozo que solamente Dios puede entregar. El versículo 11 dice: bienaventurados sois, dichosos, contentos, felices, bienestar divino para tu vida, cuando por mi causa, dice el Señor, os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, incluso mintiendo. Aquí obviamente el Señor tenía en mente cuando iban a ser juzgados, cuando iban a ser perseguidos, que era lo que estaba pasando con, reitero, a quién iba dirigida, a quiénes iba dirigida la epístola de Pedro. Pero miren lo que dice el versículo 12. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande. Es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Ahora, por un poco de tiempo, quizás nos toque sufrir. Pero el sufrimiento que podemos tener ahora es momentáneo y no se compara en nada al gozo eterno que tendremos en los cielos, porque grande será nuestro galardón. El Señor dice: he aquí, vengo pronto y mi galardón conmigo. Jamás se nos debe perder del horizonte nuestro foco, nuestro centro, que es Cristo, el blanco de nuestra soberana vocación, puesto los ojos en Jesús. Si me hace mal, hermano, usted siga, vea a Jesús y entréguele su carga al Señor. Venid a mí todos los cargados, todos los cansados, trabajados, porque yo os haré descansar, dice el Señor. Si usted está sufriendo, está padeciendo en su trabajo, está padeciendo injusticia con un vecino, usted hizo el bien y le pagaron con mal, hermano, descanse en el Señor, venga al Señor y el Señor a usted le traerá paz. Preséntese delante del Señor y el Señor se gozará en usted, porque usted está recibiendo el mal y no lo está retribuyendo con mal. Está venciendo, está venciendo el mal con bien, que es a lo que fuimos llamados, es a lo que sinceramente fuimos llamados y lo que es aprobado por Dios. El Señor mandó a poner la otra mejilla. Qué difícil. Pero ¿quiénes pueden hacer esto realmente? Aquellos que han sido transformados, aquellos que han sido regenerados por la gracia que fue derramada sobre nuestras vidas a través del Espíritu Santo de Dios, y que el Señor nos bendiga. Y lo que siempre decimos, la palabra del Señor nos desafía, la palabra del Señor nos enfrenta, la palabra del Señor no nos hace fácil. Hermanos, si la vida del cristiano no es fácil, no podríamos decir lo que decimos en la calle siempre, no le ofrecemos venga y sus problemas se van a solucionar. No, y lo más probable es que tenga más pruebas y más lucha, porque así es la vida del cristiano. Pero a través de esto nuestra fe es probada. A través de esto nuestra fe es probada como el oro en el crisol, como lo estudiábamos en clases anteriores. Y la prueba produce paciencia, produce fe y produce gozo. Entonces, que el Señor nos bendiga y el Señor nos ayude. Miren lo que nos dice el versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Cuando habla de fuisteis llamados, la epístola del Nuevo Testamento, cuando habla del llamamiento, siempre se refiere al llamado eficaz de Dios a la salvación. Es casi como decir, para esto fuiste hecho salvo. No para ser como el resto, no para dar mal por mal como el impío, hermano. Usted es un hijo de Dios.
Y debe comportarse como tal porque para esto fue llamado. Para esto fue salvo. Por su salvación hubo un precio que pagar, que es lo que vamos a estudiar un poco más adelante. El punto aquí del apóstol Pedro es que una persona llamada a la salvación tendrá que soportar muchas veces un trato injusto. Quizás algunos más o algunos menos. La conducta encomiable por parte del creyente en medio de estas pruebas resulta en el fortalecimiento y perfeccionamiento de su vida cristiana en la tierra. Es como decir, ¿qué saco yo con aguantar? ¿Qué saco yo con pagar bien por mal? ¿Para qué? Y aquí nos dice, esto resulta en el fortalecimiento y perfeccionamiento de la vida del cristiano aquí en la tierra. Y vamos a la misma epístola de Primera de Pedro, pero en su capítulo 5, versículo 10, que nos dice lo siguiente. Y que el Señor nos bendiga en esta hora. Dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. O sea, imagínense lo potente de estas palabras. El Dios de toda gracia, quien nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, las pruebas, el soportar, el pagar el bien con mal, aunque te hagan mal, usted siga ahí, aunque esto sea por un poco de tiempo, Él mismo, Jesucristo, el Dios de toda gracia, a través de Jesucristo y a través de la obra del Espíritu Santo, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Para qué tenemos que sufrir todo eso? Para ser perfeccionados en Cristo. Hermano, nunca tampoco se le olvide que en las manos del Señor somos como el barro con el alfarero. El alfarero, el supremo alfarero, debe formarnos, debe darnos forma y quizás va a tener que muchas veces destruir lo que estaba formando porque no está bien y no estamos derechos, pero el Señor nos debe enderezar. El Señor nos debe perfeccionar. El Señor debe quitar lo malo de nosotros. El Señor nos debe afirmar, perfeccionar, fortalecer y establecer. Mantenerse. Los pies en la roca, los pies en Cristo, en nuestro fundamento, en su palabra. Y con esto vamos a permanecer. Y dice el versículo 11, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y cuando usted termine, hermano, su proceso, la gloria no va a ser para usted. La gloria siempre es para Dios. Porque Él fue quien lo fortaleció, quien le dio la fuerza para soportar la prueba, para poder pasarla. Él, quien nos llamó, de Él es la gloria. Porque mire lo que nos dice los versículos, la segunda parte del versículo 21, que es lo que le comentaba, que nos habla del ejemplo de Cristo. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Cristo también padeció. El siervo sufriente, que es lo que nos va a exhortar nuestro pastor, y tampoco me quiero detener tanto porque para allá va el texto de confirmación, entonces, para no ser redundante en la información, en la lección, el siervo sufriente, Cristo padeció por nosotros. Y lo relata Isaías en Isaías 53. El varón experimentado en quebrantos. Varón de dolores. Ese fue nuestro Señor. Él padeció primero. Si Él padeció, si a Él lo persiguieron, si como leemos más adelante, como lo abofetearon, lo maldijeron, ¿qué más esperamos a nosotros? ¿Qué más nosotros podríamos esperar algo mejor?
¿Podríamos esperar mejor retribución? No somos mayores que nuestros padres que sufrieron los estandartes de la fe del Antiguo Testamento. Hebreos 11. También tenemos que padecer, como leíamos en una de las citas, porque así también padecieron los profetas, dejándonos un ejemplo. Mire, escuche esto, la traducción literal de la palabra ejemplo es escrito por debajo. La traducción literal, si nos vamos al griego, recordemos que la Biblia está escrita en griego, el Nuevo Testamento. Si vamos a la traducción de esta palabra ejemplo, significa escrito por debajo. Y presta atención por favor a esta definición. Se refiere a un escrito que se colocaba bajo un pedazo de papel para trazar las mismas letras y caracteres, como un patrón para hacer copias. Es como, imagínense, para aterrizarlo un poco esta idea, es cuando niños teníamos que poner un papel transparente, papel mantequilla, papel diamante, papel calco, lo poníamos y podíamos ver debajo de lo que estaba y podíamos seguir ese patrón. O imagínense, saliéndome un poco del contexto, pero es lo mismo cuando teníamos que hacer caligrafía, los famosos cuadernos de caligrafía, cómo teníamos que seguir el trazado para tratar de hacer la letra lo más semejante a lo que estaba arriba. Esto mismo es lo que Cristo hace en nuestras vidas, obviamente guardando todas las proporciones de los ejemplos. Cristo es el patrón, y no me refiero al empleador, sino literal al patrón que los cristianos deben seguir para tener una paciencia perfecta en medio del sufrimiento. Su muerte fue eficaz en primera instancia, obviamente, después resucitó como expiación por el pecado, pero también fue un modelo ejemplar de resistencia, paciente en el sufrimiento más injusto que se puede imaginar, que fue la cruz del Calvario. Cristo debe ser nuestro patrón, nuestro ejemplo a seguir. Debemos mirarle a Él, como Pablo dijo: sed imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Y Cristo dijo: sed santos porque yo soy santo. Él fue ejemplo de sufrimiento, de padecimiento, pero también fue ejemplo de paciencia con los malhechores, con los pecadores. El Señor vino a entregar misericordia. Nosotros también debiéramos entregar misericordia. Y reitero, no pagar mal con mal. Mire lo que dice el versículo 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, y cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Esta es una cita de Isaías 53, versículo 9, le reitero, todo Isaías 53 es una profecía acerca de los padecimientos de Cristo. Isaías no está hablando en futuro, está hablando en presente. Isaías estaba viendo al Señor Jesucristo. De eso se tratan las profecías, los profetas verdaderos, los de la Biblia. Juan vio todo lo que pasó en el Apocalipsis y nosotros todavía no lo vemos. Y Isaías hizo una descripción exacta del padecimiento del Señor. Él fue el ejemplo perfecto de resistencia paciente en el sufrimiento injusto, porque Él fue libre de pecado como el mismo Pilato lo vio. Juan el Bautista dijo cuando vio al Señor: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y usted sabe que la Pascua, lo que vivió el pueblo de Israel antes del Éxodo, antes de arrancar, antes de huir del Egipto,
fue una representación también de lo que Cristo sufrió en la cruz. La sangre del Cordero, que a través de su sangre la muerte iba a pasar por alto, es un claro ejemplo de lo que Cristo hizo en la cruz, derramando su sangre, y esa sangre por la fe fue rociada en nuestra vida. Y a través de esa fe, a través de esa sangre, la muerte pasará un día de nosotros. Moriremos en primera instancia, o quizás estaremos vivos cuando Cristo venga, no lo sabemos. Pero finalmente resucitaremos para vida eterna. Y el Cordero que estaba reservado, el Cordero de un año que estaba reservado para el sacrificio de la Pascua, tenía que ser un Cordero perfecto, sin manchas, sin defecto. Las manchas obviamente en lo espiritual representan el pecado. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo era examinado. Tenían que revisarlo el sumo sacerdote a ver si encontraban alguna imperfección, alguna mancha, algo que le quitara su pureza para ser presentado al Señor, sacrificado delante del Señor. Y Pilato vio a Jesús, lo examinó, lo interrogó, al Cordero Santo de Dios, y dijo: no encuentro culpa alguna, pecado alguno sobre este hombre. Fue examinado y fue encontrado justo. Por sus llagas fuimos sanados. Por sus llagas fuimos curados. El justo padeció por los injustos. Ese es nuestro Señor. Ese es nuestro Señor. Él padeció el sufrimiento injusto porque fue libre de pecado y aún así murió por los pecadores. Y cuando le maldecían, cuando le amonestaban con palabras ofensivas y viles, y Cristo recibió maltrato verbal, Él nunca respondía con maldición, Él callaba. Y en el momento cuando el Señor habló, lo único que rogó fue misericordia. Lo único que el Señor pidió fue: Padre, no le tomes en cuenta este pecado. Cuando se burlaban de Él, cuando le decían: está llamando Elías, cuando le decían: desciende de la cruz, si eres el Hijo de Dios, se burlaban de Él. Y Él solamente decía: Padre, no le tomes en cuenta este pecado. Y como dice uno de nuestros himnos, en el silencio de ese justo, mi pobre alma se salvó. En el silencio de Cristo, que cayó toda la injusticia, nosotros recibimos salvación y perdón del pecado. Dice el versículo 24, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos, hermano, nunca se le debe olvidar que esa era nuestra condición. Estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. En las heridas del Señor nosotros encontramos nuestra sanidad. En la muerte de un justo, de Cristo, encontramos nuestra vida. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Porque su justicia en la cruz fue traspasada a mi cuenta. Y mi pecado fue traspasado a la cuenta del Señor. Esa es la justificación. Por eso somos salvos. Porque el Señor, cuando le mira a usted, no mira su pecado, porque usted hoy está vestido de Cristo. Dios, cuando lo mira a usted, ve a Cristo. Bendito y glorioso intercambio
que a través de Él somos salvos. Cristo no solo sufrió como ejemplo para el cristiano, sino, mucho más importante, Él fue el sustituto del cristiano. No solamente nuestro ejemplo, en la cruz, ejemplo de sufrimiento, ejemplo de aguantar el mal, fue nuestro sustituto. Porque usted y yo teníamos que estar ahí. Ese era nuestro lugar, hermano. Hermana, ese era nuestro lugar. Nosotros merecíamos ese castigo. Nosotros merecíamos esa muerte. Pero Él fue el sustituto perfecto. Y reitero, esta es la gracia. Este es el corazón del Evangelio. Son mucho más importantes como sustituto para el cristiano, porque Él cargó con los pecados, por lo cual implica que Él fue castigado por nuestros pecados. Cristo llevó la condena y el castigo en el lugar de los creyentes, de tal modo que satisfizo la justicia de un Dios santo. Esta es la doctrina de la justificación. El Señor reclamaba santidad, Dios siendo un Dios santo, y nosotros no le podíamos entregar esa santidad. No, esta es la vara de medir de la santidad de Dios y nosotros quedamos por aquí abajo. El Señor nos pedía esa santidad. Pero Cristo lo cumplió. Cristo lo cumplió. Porque Él es santo, santo, santo. Y Él es perfecto. Él cumplió con la justicia de Dios. Y como dijo el Señor, cuando ya iba a entregar el Espíritu, las últimas palabras que dijo: consumado es. Pagado es. Hermano, ya usted no tiene más deuda, usted ya no hay pecado en su cuenta que usted deba pagar, porque Cristo ya pagó por usted. Y en su cuenta solamente está el bien, en su cuenta solamente está el gozo, en su cuenta solamente está la paz, en su cuenta está la justicia de Dios. Usted ya no es deudor de nadie, porque el precio lo pagó Cristo en la cruz. El sacrificio santo, el sacrificio perfecto. Y a Él damos la gloria. Por sus llagas fuimos curados. Por sus llagas fuimos sanados. Y por cuya herida fuisteis sanados. Y dice el versículo 25, para ya ir terminando esta enseñanza: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Estábamos descarriados y estábamos indios en el mundo, mas hoy estamos bajo la protección, bajo el alero de Dios, de Jesús, que Jesús es el buen pastor. Jesús está a la puerta y las ovejas no pueden salir, no se van a perder, porque Cristo está a la puerta. El mal no va a entrar, ni las ovejas se van a perder, porque Él es nuestro pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En Él encontramos el gozo, porque hoy somos parte del redil de Dios, y esto es solamente por la gracia y la misericordia de Dios a través de la cruz de Cristo. Que el Señor bendiga esta escuela. No podríamos haber terminado la escuela dominical de este año, la última, de otra forma que no es recordando el sacrificio de Cristo, que trae tanto gozo y tanta alegría a nuestro corazón al entender que, no siendo merecedores, siendo pecadores,
Cristo Jesús murió por nosotros. Así que el Señor bendiga esta escuela dominical, bendiga esta enseñanza, bendiga lo que hemos podido aprender en esta lección. Y todavía queda parte de esta lección de hoy a través de nuestro pastor. Pero el Señor bendiga este trabajo, bendiga todo lo que hemos realizado durante este año, bendiga a nuestros hermanos profesores, a usted que asistió, y le invito y le insto a que siga buscando al Señor, siga escudriñando a través de su palabra, y que venga a la escuela, porque hace tanto bien, tenemos enseñanzas maravillosas que nos ayudan a ser y dirigirnos como siervos de Dios, que es lo que nos habla esta enseñanza. El Señor le bendiga, nos vemos en una próxima oportunidad, esta vez de manera presencial, y el Señor también conceda mucha gracia a nuestro pastor, quien exhortará el texto de confirmación. Dios le bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad. Hermanos, prosiguiendo con la enseñanza que hemos tenido primariamente a través de lo que nuestro hermano Camilo nos ha expuesto en estos versículos de la carta primera de Pedro, en el capítulo 2, de los versículos 19 al 25, nos ha quedado, por cierto, con mucha claridad, que si se ha de sufrir, ha de ser por causa del Señor, pero no sufrir por entrometernos en lo ajeno. Y por cierto que necesario e importante es que con mucha responsabilidad podamos nosotros asumir en cuanto a lo que desde la semana pasada teníamos nosotros la enseñanza, y que se refería en lo que tenía, por cierto, una razón cierta y verdadera, y que estaba, por hermanos, centrada en la enseñanza de la sujeción a las autoridades. Bueno, vemos un poco acá, prosiguiendo esta enseñanza. Bueno, algunos tuvieron que sufrir por tener que sujetarse, y que en forma injusta, por cierto, tuvieron que sufrir muchos padecimientos. Y continuando, por cierto, con la enseñanza que tenemos en esta mañana, el texto que confirma la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 19 y 25, nos lleva en nuestra reflexión y nos trasladamos al Antiguo Testamento. Isaías, en el capítulo 53, versículo 7, podemos nosotros tomar la siguiente enseñanza, el siguiente texto, cuando dice textualmente: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Qué debemos al respecto nosotros al avanzar en esta enseñanza? En que vemos nosotros al Señor, en que en su muerte vicaria, y que nos lleva, por cierto, la respuesta que tiene, por cierto, a las veces poder y facultad de otra persona o la que sustituye. A eso se refiere la palabra vicario. La palabra vicario viene del latín vicarius, que a su vez se deriva de la palabra vice, y que significa en vez de. Es decir, que un vicario es el que representa a otro, y asumiendo, por cierto, nuestra responsabilidad ante la presencia del Señor, tenemos que entender que se trata, por cierto, el de ser nuestro representante por nuestros pecados. Cristo fue apremiado, fue afligido y fue llevado al matadero
como un cordero y como una oveja que fue trasquilado ante sus trasquiladores. Sin reaccionar, vale decir, enmudeció. En el libro de los Hechos de los Apóstoles hay una confirmación también al respecto, porque vemos a través del texto bíblico, Hechos capítulo 8, versículo 32, y habla acerca de la persona del Señor, acerca de su muerte y acerca de su sacrificio. Y dice textualmente, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. Y cuando vamos nosotros nuevamente a la Escritura y vamos al libro de Mateo, en el capítulo 26, en los versículos 62 y 63, vamos nosotros a recordar precisamente a Caifás. Y dice, y levantándose el sumo sacerdote, Caifás le dijo, ¿no responde nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Cuando hablamos acerca de la palabra te conjuro, o sea, le está diciendo el sumo sacerdote, se refiere a la expresión de ruegos y súplicas para que el Señor diese una respuesta a aquella consulta que hace el sumo sacerdote. Pero si nos trasladamos a Mateo 26, 12, que está precisamente tan relacionado, volvemos y dice así, siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, por cierto, nada, por cierto, respondió. Se cumple que como cordero el siervo asumiría el papel de un cordero sacrificado. En el libro de Éxodo, en el capítulo 12, versículos 3 al 6, que nos habla acerca, por cierto, de el momento tan importante para los judíos, a los hebreos, porque todavía no se les denominaba a ellos judíos, sino que se les identificaba como hebreos, y que tenía, por cierto, como razón en que se instituía la Pascua de parte del Señor Dios. Y dice así el versículo 3, hablad, dice, a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 de la tarde. Cuando hemos leído estos versículos acerca del Cordero Pascual, podemos nosotros que Jesús cumplió de forma literal esta función. Y si nos adelantamos nosotros al libro de Apocalipsis, Juan, al recibir la revelación del libro de Apocalipsis, narra
lo siguiente en el capítulo 5, versículo 6, a la revelación que tiene de parte del Señor. Y dice textualmente, y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Vemos entonces que en forma literal se cumple precisamente acerca de lo que Dios había ordenado a través de Moisés en el libro de Éxodo, en el capítulo 12, en los versículos 3 al 6. Debemos nosotros recordar acerca de los sufrimientos y padecimientos del Señor. Nuestro Señor Jesús sufrió las 5 clases de heridas conocidas por la ciencia médica. Porque si nos trasladamos hoy, que vivimos en el siglo XX, ciertamente nos vamos a encontrar que la ciencia ha podido, por cierto, la ciencia médica, ha podido establecer y recordar que el Señor Jesús sufrió 5 clases de heridas. Primero, recibió contusiones, golpes con una caña. Cuando vamos a la Escritura, Mateo en el capítulo 27, en el versículo 30, nos confirma y dice así: escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Vemos a posterior una de las segundas heridas reconocidas en la ciencia médica, laceraciones. Las laceraciones son los azotes. Y en Mateo 26 dice, entonces le soltó a Barrabás, habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Y avanzamos nuevamente a una de las heridas penetrantes. Me refiero a la corona de espinas. Mateo nos hace la siguiente aclaración. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le encarnecían diciendo, salve, Rey de los judíos. Otras de las heridas conocidas por la ciencia médica son las heridas de perforación. Me refiero a los clavos. San Juan 20:25 nos lleva a la siguiente reflexión. Dice así: le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él dijo, me refiero a Tomás, si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Aquí se puede explicar lo relacionado con la crucifixión. Los sufrimientos de Cristo en el Gólgota ponen la cruz en el suelo, acuestan a Jesús sobre ella, le estiran los brazos a lo largo de la viga y le clavan una puntilla de hierro cuadrada y pesada que le atraviesa la mano o la muñeca. Primero la derecha y luego la izquierda, y penetra luego en el madero. Después levantan a Cristo con sogas o escaleras, clavan o amarran la viga al poste, levantándola, y por cierto, la refuerzan para que se pueda sostener en sí el peso del madero
como así también el peso del cuerpo del Señor. Por último, le extienden los pies y le atraviesan con una puntilla de hierro, aún mucho más grande que las de las manos. Vemos a través de esta escritura, a través de esta palabra, acerca de los sufrimientos de Jesús. Los sufrimientos que no están relacionados a lo que nosotros podamos padecer en el tiempo en el cual nos ha correspondido vivir. Hoy vivimos un tiempo que es la paz en el Señor. Quiero recordar y referirme a los 5 puntos ya conocidos por la ciencia médica acerca de las clases de heridas que recibió el Señor. Me refiero a la herida de incisión, la lanza. En Juan 19:34 dice así: pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Aquí hay una descripción acerca de lo que el Señor sufre y padece, y que lo encontramos ya con anterioridad también relacionado, no tan solo en Isaías 53, sino que también en el momento en que cuando el Señor Jesús, Él tiene que darle a conocer a sus discípulos, en que es el momento en que Él tiene que ver la copa no, por cierto, conforme a su voluntad, sino que conforme a la voluntad de Dios. Y se refiere, por cierto, a los sufrimientos y padecimientos del Señor. Isaías, en el capítulo 53, en el versículo 10 y 11, nos dan ya con anterioridad, esta es una profecía, es un tiempo de más de 600 años, pero Isaías tuvo la revelación acerca de lo que habría de sufrir y padecer el Señor, y que en sí sería para nosotros saber y recordar que a través de su sufrimiento, a través de su muerte y a través de su resurrección, tendríamos nosotros la bendición de alcanzar las promesas de Dios. Y me quiero referir que a través de los sufrimientos de Cristo Jesús, Señor nuestro, el Señor nos ha abierto el camino para alcanzar la salvación y para alcanzar la vida eterna. Y por cierto, volviéndonos a Isaías 53, estos 2 versículos, 10 y 11, dice así, la exaltación. ¿Cómo lo ve Isaías? Dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarle, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y en el versículo 11 estamos diciendo, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento, en cuanto él justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Esto nos lleva a la siguiente reflexión y meditación, en que la verdad, la palabra del Señor, nos manifiesta y nos revela. Y ahí vamos en un momento al libro de Éxodo, y me quiero referir a cuando fue instaurada por Dios a través de Moisés, el que los hebreos tenían que ellos celebrar, por cierto, la Pascua, que significaba liberación, y es precisamente para nosotros. Para nosotros significa, en verdad, que Cristo Jesús, como lo ve Juan, y dice textualmente, refiriéndose, por cierto, a la persona de Jesús, y que esto
tendría, por cierto, la relevancia de poder recordar y de memorizar, ahora sí puedo decir los judíos, en el tiempo de la dispensación de la gracia del Señor, cuando dijo Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Debemos nosotros, en nuestra reflexión personal, que en verdad, si nosotros, por alguna forma o medida, tuviésemos que sufrir, padecer por causa del Señor, nada se puede comparar con el sacrificio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Por cierto, recordar y viendo, por cierto, que el Señor, Él viene a hacer la voluntad de su Padre, el texto bíblico nos señala al respecto. Me quiero referir a la muerte vicaria, porque Cristo es el que intercede por nosotros. Mal se ha considerado la palabra vicario, porque la iglesia dominante, la iglesia católica, han puesto al Papa como el vicario, y no es así. El vicario es Cristo Jesús, Señor nuestro, que ha tomado, por cierto, nuestro lugar para darnos en el día postrero la salvación y la vida eterna. Y se cumple, por cierto, la palabra del Señor, en que Él pondría su vida y luego la volvería a tomar. ¿Qué significa? Que este Cordero glorioso y maravilloso, que sufre, que padece, que va a la cruz, que desciende y que, por cierto, como dice Isaías, que fue hallado, por cierto, su sepultura entre los ricos. Quiero recordar algo importante, cumplimiento bíblico. ¿Qué quisieron cuando ya habían fallecido, ya había exhalado el espíritu de los dos malhechores? Quisieron llevarlo precisamente a Jesús, quisieron llevarlo al mismo lugar donde habían llevado a sepultar a estos dos por causas justas de pecado y de maldad, a lo que se refería a la sociedad de ese tiempo. Pero la Escritura, la palabra de Dios, nos hace mención a lo siguiente, que fue hallada su sepultura entre, por cierto, los ricos. Y ahí vemos, y que aparece José de Arimatea, que era un varón, un rico que tiene, por cierto, una sepultura, y él dispone de ella, y en ella se cumple, por cierto, lo que Isaías ya había profetizado más de 600 años. Hermanos, estamos en nuestra última escuela dominical. Que quede en nuestra mentalidad. Vamos a dar inicio a un nuevo periodo, a un nuevo tiempo. Nosotros no sabemos qué nos depara el próximo año. Si hemos de sufrir, si hemos de padecer, que haya de ser por causa del Señor, no por nuestras torpezas, no por apartarnos, no por separarnos de Él, sabiendo y entendiendo, en verdad, en que el Señor nos ayudará en nuestras tribulaciones, en nuestros momentos que quizás nos vamos a encontrar que estamos solos, pero jamás debe ser ese pensamiento en nosotros, sabiendo que Él es Espíritu y siempre Él estará presente, nos ayudará, nos fortalecerá, y deseo en el Señor, así como hemos podido terminar esta escuela dominical aprendiendo acerca de los sufrimientos y padecimientos de Cristo, hoy la cruz está vacía. Hoy Cristo está en la presencia de Dios el Padre y está intercediendo por cada uno de nosotros. Sea esa nuestra mentalidad, sea ese nuestro pensamiento, y recordemos que Cristo Jesús hoy intercede por nosotros en nuestras enfermedades, en nuestras pobrezas, en nuestras pruebas, en nuestras adversidades. Deseo y anhelo que la presencia, la gracia de Dios nos acompañe hasta el día último de diciembre,
del próximo año. La bendición, la paz de Dios, creo que la hacemos nuestra y creo que entraremos a un nuevo tiempo, a un nuevo periodo, sabiendo que Cristo sufrió y padeció más de lo que podría acontecer en nuestras vidas. Aferrémonos a las promesas, aferrémonos a que el Señor Dios será con nosotros y será nuestro ayudador. Quiero en esta hora rogar al Señor la bendición. Se ha complementado la enseñanza que nos ha expuesto nuestro hermano Camilo y por cierto también el texto que confirma acerca de lo que es Isaías 53. Rogaré a Dios la bendición y que esta bendición sea, por cierto, en cada una de las familias, en cada uno de los nuestros. Oh amado Dios y Padre Celestial, inclinamos no solamente nuestra cabeza, si yo entiendo también nuestro corazón, y te rogamos, mi Señor, que nos ayudes en nuestras insuficiencias, en nuestras pruebas, y por cierto, si hemos de padecer, sea por la causa justa, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amado Dios y Padre eterno, tu bendición, Señor, la reciba tu pueblo, la bendición de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Y al que vive damos honra y gloria por siempre y para siempre. Amén. Muchas gracias por ver nuestra transmisión. Si aún no estás suscrito a nuestro canal, te invitamos a que te suscribas, actives la campanita de notificación y le des like a nuestros videos. También comparte nuestros videos y transmisiones para que así el Evangelio de Cristo pueda llegar a muchas más personas. Si quieres saber más de nosotros y conocer más de nuestros trabajos, te dejaremos nuestras redes sociales por acá. También te dejamos invitados para que puedas ver nuestros videos anteriores en el canal de YouTube y te esperamos para una próxima transmisión. Dios te bendiga.